Agenda Indie. La Agenda Indie. Vuelvo a empezar y abro la ventana sin pensar. El viento me golpea desde el mar. El tren que se detiene en la ciudad. Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Al regresar y ser la misma dueña del lugar, las voces se diluyen al hablar, las luces iluminan el andar. Al regresar y al regresar, Ya no me dan las cuentas de lo que quise decir. Ya no me dan, ya no me dan, ya no me dan las cuentas de lo que quise decir. Ya no me dan, ya no me dan. vuelvo a empezar y abro la ventana sin pensar. El viento me golpea desde el mar. El tren que se detiene en la ciudad. Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Ya no me dan las cuentas de lo que quise decir. Ya no me dan, ya no me dan, ya no me dan las cuentas de lo que quise decir. Ya no me dan, ya no me dan. Sean bienvenidos a otro capítulo de Agenda Indie. Estamos comenzando con música estos nuevos capítulos porque es el nuevo formato. Siempre un músico nos va a contar qué anda haciendo para después dar paso, por ejemplo, en la noche de hoy a Martín Ortiz. Vamos a charlar con él sobre la obra que se está presentando y que él mismo dirige, Museo Berefort, una especie de comedia para contar parte de la historia argentina, y después nos vamos a meter con el cine independiente, que se anima a tratar temas como la trata de niños. Vamos a charlar con su directora, Chaya Miranda, va a estar charlando con nosotros en el final de Agenda Indie. Pero lo que están escuchando es Ya no me dan, esta canción se llama así, y la escribió Juan Bautista de Razaga. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido a Agenda Indie, gracias por abrir el programa de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias a vos, un placer. Bueno, contame, ¿de qué se trata El Pulso de las Horas? Bueno, El Pulso de las Horas es el segundo disco que grabamos con Marcelo Soloa y Héctor Camaño. Y bueno, es una selección, creo que de los temas que más reflejaban el momento en que estábamos grabando. Y la intención era hacer un álbum conceptual
Entonces elegimos esas canciones con Marcelo en Mendoza, y que son, creo que las que más representábamos lo que queríamos mostrar, ¿no? Me parece que está muy bien logrado con la producción, y las canciones quedaron muy lindas. ¿Tenés algunos featuring como en Ya no me dan, ¿no? Con Camino Ultra. En Ya no me dan con Jazmín, que quedó buenísimo. La verdad que justo ella está grabando un disco con la misma productora, y a través de Manuel Moriatis me dijo, bueno, grabás con ella. Y bueno, la verdad que debe haber ensayado una vez, hizo 2 tomas y quedó espectacular. Creo que la toma 1 ya la dejamos. Y después con el mismo Soloa hicimos Los Especialistas, que después lo vamos a escuchar. Y también, que es un tema más rockero como él, y también quedó muy bueno. Después hay músicos invitados, está Mónica en violín, Mónica Gascón en viola en realidad, está Joseph en saxo, hay un bajista también, el turco, que es espectacular como toca. Hay también un pianista invitado, Guille, mendocino también, coristas. La verdad que la producción estuvo muy buena. Tocan también Camaño, toca Marcelo, canta conmigo. Quedó, la verdad, muy satisfecho. Juan, ¿de dónde venís musicalmente? Porque está bien, venís de Ensenada, del sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de La Plata, esa parte una zona de rock. Pero digo, vos, sí, ¿cómo es tu trayectoria cuando empezaste? Contanos un poco de tu historia. Y yo empecé a principios de los 90, tuve bandas acá en La Plata con un amigo, Javier Raman, y otros músicos más, y hicimos Buda, Catarsis, después hice solista también, y bueno, girábamos por todo lo que es, todos los barcitos y los lugares que había en La Plata para tocar. Estábamos en esa época, las influencias estaba en los 90, había mucho Britpop, bandas españolas, estaba Soda, Los Redondos, y bueno, formamos parte de esa escena. Después en los 2000 hice un poquito y ya después dejé hasta 2022, que empecé a grabar los singles, pero estuve como 25 años sin grabar nada, sin tocar, sin tener bandas. ¿Cómo hace alguien que ama la música para estar 25 años casi parado? ¿Qué hiciste mientras tanto? Digo, ¿qué te pasaba con la música? Porque no es algo que se pueda dejar, como decir, bueno, dejo la oficina y me voy a trabajar en una estación de servicio. Es otra cosa. ¿A qué tiene que ver con la conexión espiritual, con lo que te lleva a crear una canción? Digo, ¿qué pasa en esos 25 años? Y bueno, con la facultad de Derecho, cuando empecé a estudiar, hice unos años más y viste, la vida te va llevando a hacer otra cosa, y tocaba, sí, pero sin escribir. Hasta que una casualidad, que empecé a tomar clases de canto, y la profe Nacha me dice, ¿por qué no grabás tus temas? Y bueno, y ahí se dio, me mandó al estudio Nelson Rivas a mostrar Brújula, que fue el primer single, y eso ya fue en el 2022. Le gustó y terminé grabando, y sin parar hasta ahora, pero tuve 25 años sin grabar nada, sin escribir una sola canción prácticamente. Contanos qué más tiene El Pulso de las Horas. Vamos a elegir, quiero que elijas vos ahora un tema. ¿Con qué querés que vayamos ahora? Ya no me dan, ya lo escucharon. Podemos escuchar Los Especialistas, que es el tema que el otro feat, el que canto con Marce Soloa. A los especialistas me les animo. Los espero a las 9 en el bar donde hablan en vivo. Los que juran por Dios y la Virgen, lo dijo un amigo de un amigo. Los que pierden el tiempo conmigo. A los sindicalistas
que pierden el tiempo conmigo. Llevo mucho tiempo sentado en la ribera del río y no puedo esperar. Está Juan Bautista de Razaga haciendo Los Especialistas con Marcelo Soloa, el mismo, el líder de Bela Lugosi, una banda que todos conocemos los que hemos escuchado mucho rock y bueno, ahora obviamente Juan nos lo puede decir también, ¿no? Que tiene que ver con un histórico. Y ellos están festejando los 30 años de la Claro. banda, así que imagínate. Sí, un montón. Juan, ¿qué diferencia las canciones que escribiste para este EP, que es conceptual, como vos lo dijiste, con las que editaste después de la pandemia? ¿Hay una diferencia a lo que le cantás? Porque viste que en la pandemia a todos nos pegó de alguna forma. Por suerte mucha creatividad apareció en la pandemia y los artistas aprovecharon también. Digo, ¿a qué le cantaste en ese momento y qué lo diferencia de El Pulso de las Horas? Y después, post pandemia, arranqué editando algunas canciones viejas que tenía de la década de los 90, de los 2000, y en ese proceso de grabación empecé a escribir un montón de canciones que seguí editando. Después en el lanzamiento formaban parte de Faro Menor, el disco anterior. Uh-huh. Y bueno, en todo ese proceso fui escribiendo canciones, un montón de canciones nuevas que fueron motivadas por estar en los adentro de los estudios, salir a tocar en vivo. Y bueno, las motivaciones nada, reflejan un poco las cosas que me pasan a mí, cosas que pienso. Cada canción tiene su historia particular, pero la mayoría de las canciones, de las últimas que edité, fueron escritas mientras se grababan las viejas. Entonces fui completando toda la discografía. Lo que más escribí fue desde el año 2022 hasta ahora, que prácticamente escribí 8 discos, de los cuales hay 2 y los singles. Lo que debe haber sido filtrar las canciones para que queden las que quedaron, ¿no? Y generalmente yo se las mando a Marcelo. Ajá. Se las mando con una nota de audio y tenemos un montón para elegir. Y le digo que elija él a ver qué le parece, y después más o menos nos ponemos de acuerdo cuando estamos en Mendoza. Sí, pero hay un montón. Lo que fue el disparador después de esos 25 años fue meterme en un estudio de grabación, fue el disparador para escribir sin parar. Eso es lo que estar, viste, en ese hábitat. Creo que eso ¿sigue habiendo en La Plata esa posibilidad de cantar, de tener lugares donde mostrar lo que las bandas o los artistas hacen? ¿O también ha influenciado la crisis para que esos lugares ya no sean tantos como los de antes? Sí, hay lugares. Bien. Yo igual más que nada generalmente toco en Capital. Mirá. Porque hay muchos más lugares, y generalmente la diferencia entre Capital y todo lo que es provincia es que La Plata y el interior de la provincia generalmente piden mucho cover, muchas bandas de tributo, y Capital es otra cosa, ¿no? Es algo mucho más europeo, mucho más bohemio, que vos podés ir a mostrar tus canciones. Yo trato de, por ejemplo, ahora cuando el 30 que presento el disco, no toco ningún cover, vamos y tocamos canciones del Pulso de las Horas, de Faro Menor y singles viejos. Pero entonces es difícil también encajar en esa movida que hay post pandemia. Lo que se ha hecho es tratar de generar público todos los fines de semana con cover, generalmente con cumbia, con tributos. Entonces yo quedé como medio los lugares donde como toco acotado, digamos, ¿no? Son puntuales, claro. Ahora quedó, por ejemplo, en Carlos Casares, donde he tocado y trabajo, la mayoría de los lugares te piden que tengas un repertorio de tributo a algo, a Calamaro, una que sepamos todos sería el lema. Una que sepamos todos, o selección de covers. Nada, no es lo mío. Generalmente, claro, no. A veces hago alguno que otro cuando toco solo, algún acústico, pero
Ahora con banda estamos haciendo, yo prefiero acotar los lugares y presentar los discos míos. Te Me banco parece en esa divertido. porque inclusive yo como público, más allá de que bueno, nosotros estamos parados en otro lugar, lo que hacemos programas de radio, difundimos artistas, olvídate de eso, yo como público, primero, detesto los tributos, porque me parece que quienes hacen tributos, está bien, tienen que comer, ¿no? Pero también tienen mucho talento para hacer lo propio, porque hay muchos que hacen las dos cosas, ¿no? Pero digo, si Sí. me vas a cantar un tema de Soda, que sea una inspiración tuya y tirame algo distinto. En ese sentido te digo, Juan, este programa es bastante dictatorial y si no nos gusta el artista no lo pasamos, es así de simple. Primero Bueno, nos tiene que gustar el artista y después que cuente con el espacio, digo, ¿no? Y con todo respeto por los que hacen mucha música por ahí, ¿no? Juan, ¿dónde te vas a presentar? Dijiste algo hace rato. Bueno, justo te iba a extender la invitación a vos y a tu equipo, que después te voy a mandar las entradas. Dale, dale, dale. El 30, ahora el 30 en 30 de mayo. Sábado 30 de mayo, 19:30 horas en Paseo La Plaza, en Club Temple. Ah, en el Temple, buenísimo. Ahí vamos a Sí, estar. sí. Yo ya presenté Faro Menor ahí, estuvo buenísimo. Lo presenté en un formato Bien. acústico con Nacha. Bien. Y ahora presentamos con Héctor Camaño en bajo, un baterista y Edgardo en guitarra, que es Sombra del Árbol, que es una banda que súper recomiendo. Es un proyecto Buenísimo. de él. Y bueno, me va a acompañar también junto con otra guitarra junto conmigo. Las entradas. Bueno, les voy a mandar las entradas. Yo en mi Instagram subo historias con el link para los que quieran comprar. Está en la página de Paseo de la Plaza o yo subo generalmente el link. Y bueno, el que tenga alguna inquietud me lo puede mandar por MD Perfecto. a Juan Bautista de Razaga Music, que es mi Instagram. Yo ahí le contesto a todo el mundo y generalmente subo reels y la historia con el link y con el flyer. A ustedes Sábado les voy a 30 de mandar- mayo en el Paseo de la Plaza, en la sala Temple, ¿no? En el Temple. En el, Temple En el Bar. estudio, sí. En el estudio. Bien. Sí, es el más chiquito. Perfecto. Después te voy a mandar las entradas para vos y la producción y bueno, los espero ahí. Yo creo que va a estar muy bueno, porque hacía mucho que no toco con banda completa. Full banda, entonces Juan Bautista de Full Razaga. banda, invitado, Jazmín va a ir también. Bien, buenísimo. Va a ir mi profe de violín, Mónica. Y si puede ir saxofonista y su esposa, que es la corista, Bebo, que tienen trillizos, entonces siempre es muy difícil que vengan. Claro. Pero bueno, porque tocó, la verdad que hicieron unas participaciones muy buenas. No sé si escuchaste el disco entero. Hay Sí, sí, claro. unos saxos que están Sí, increíbles. hermoso. Sí, sí. Nunca había grabado yo con un saxofonista y Mirá. estuvo bueno porque hay un tema que es, viste, que es en portugués y, Sí, sí. y yo quería que sea onda bossa nova de Stan Getz y Qué lindo. Ajá. Joe Gilberto ese saxo y quedó increíble. La verdad que superó lo que esperaba. Juan Bautista de Razaga va a elegir ahora el último de los temas o la última canción que tiene que ver con el pulso de las horas. Este álbum que ya te dijo va a estar presentándolo el próximo 30 de mayo en el Paseo de la Plaza. Juan, ¿con qué nos vamos? Y yo sugiero irme con Baraja Repetida, que es Dale. una canción muy, muy para adentro mía, pero que a Diego Perry son las tres que le gustan a él, entonces siempre elijo esas que él me recomienda que las elija. Esta me gusta mucho, me parece que es el tema que uno de los mejores temas del disco. Y el saludo para Diego Perry, siempre que nos presenta Un abrazo muy para buenos Diego talentos y nos invita a ver cosas muy interesantes. Un Juan, abrazo para gracias por haber pasado por Agenda Indie. Suena ahora de nuevo cantando y parte del pulso de las horas. No se vayan porque ya llega nuestra charla. Está de invitado Martín Ortiz, el autor y director de Museo Beresford. ¿De qué se trata esta obra de teatro independiente? Te enterás enseguida. Aquí suena Juan Bautista de Razaga en Agenda Indie en Indigo Radio. Dentro de una casa vacía, recuerdos de mar y melancolía, encuentro una baraja repetida, juegos de azar en la mesa tendida, en busca de una realidad esquiva.
miras desde una ventana. El tiempo me ha enseñado a mantener la calma, a calcular el pulso de las horas, a contar hasta 100 sin sentir la demora, a sentir en la nuca la luz del alma. Madre del tiempo, escucha mi voz con el sol. No tuve tiempo para parar a decir adiós. La agenda indie. Vamos a recibir ahora a nuestro segundo invitado. En realidad siempre los segundos invitados tienen que ver con el teatro independiente de aquí, de Buenos Aires, y vamos a hablar con alguien que, a ver, viene con una nominación a los premios Estrella de Mar en el año 2025, tiene también una obra en cartel, de esa vamos a hablar, de esa obra vamos a hablar de una obra que tiene que ver con la historia. Museo Beresford creo que es otra de las obras que revisa la historia de una manera muy especial. Voy a presentarles a quien fue el ganador del Premio Estrella de Mar 2025, Mejor Autor Nacional. Martín Artiz, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Agenda Buenas Indie. noches, Dago. ¿Me equivoco, Martín, Bueno, que sos el ganador del Premio Estrella de Mar y no nominado? Sí, es el ganador. Sí, el de 2025 estuvimos haciendo una temporada de Museo Beresford allá en Mar del Plata y tuve la suerte de que fuera considerado como la mejor obra, el mejor autor, entre otras nominaciones que tuvimos, pero esa la pudimos ganar, así que bueno, sí. Buenísimo. El 2025 fui el ganador. Ahora, Martín, es difícil ya de por sí hacer teatro independiente en Buenos Aires, me imagino, trasladarlo a Mar del Plata, a una ciudad donde los actores no viven, el director tampoco, cuesta mucho, a pesar de que Mar del Plata es una ciudad que tiene su propia actividad de teatro independiente, ¿no? Pero hablo de los que van de Buenos Aires. Y siempre hay una logística para movilizar un espectáculo a Mar del Plata. Si bien vas a una temporada, es una temporada breve, como hicimos nosotros, que eran, no me creo que 6 funciones en una misma sala y las funciones corridas, por lo cual tenías una semana para estar ahí. De todas maneras, es una logística de mover el espectáculo. Son 5 actores y actrices, un director, asistente, productora, éramos 8 o 10 personas en total. Y bueno, hicimos algunas actividades, algunas funciones antes que nos permitieron financiar ese viaje, funciones que vendimos en distintos municipios de Gran Buenos Aires, y entonces decidimos invertir ese dinero, esa ganancia en la gira para Mar del Plata, que siempre es importante en sí misma, porque es una plaza en el verano que es muy lindo participar allá de la temporada, y también es un espaldarazo para retomar en la segunda temporada que hicimos el año pasado. Entonces siempre es una inversión más que un gasto, y es una inversión que disfrutamos de hacer cada vez que sale la posibilidad. ¿De qué va Museo Beresford, Martín? Bueno, Museo Beresford es una especie de sainete del siglo XXI, acerca de una familia un tanto patricia venida menos, que tiene un departamento ahí en la zona de San Telmo, desde el cual unos lejanos antepasados de ellos echaron a los ingleses en la invasión de 1806. Y esta familia, que tiene una regambre como de formación de la patria y de esas cosas tan de las que tanto se enorgullecen algunos de estos, una de sus tías murió, y está ese departamento de San Telmo, que tiene esta historia legendaria, está en herencia. En ese departamento vive Clara, una mujer, con el fantasma de la tía Justina, que es la que ha muerto, y llegan sus 3 sobrinos, que son bastante particulares, que son los que vienen a ver de qué se trata el testamento, en qué quedó la cosa. Y son todos personajes muy particulares. Hay un par de ellos que están en distintos tipos de transiciones, alguna ideológica, alguna más personal, y otro que es el peteco, que es como que condensa en sí todo lo peor del conservadurismo rancio, pacato de este país, o en general, como es el conservadurismo en cualquier lugar del mundo. Y dentro de
de esa dinámica, de esos personajes muy, muy particulares, se desarrolla esta comedia dramática que vincula mucho la historia argentina del pasado con el presente y está muy vinculada a lo que está pasando hoy en día en el país, que en el momento que lo estrenamos era como un comienzo, y cada vez que seguimos haciendo la obra, muchísimas cosas se resignifican más, se potencian más y gana más en profundidad y en humor la obra misma. Martín Ortiz está hablando con nosotros, es el autor y director de Museo Beresford, una obra que en tono de comedia, y ya él lo ubicó a nivel geográfico en la ciudad de Buenos Aires, en mi amado barrio de San Telmo, cuenta parte de la historia. ¿Se puede contar con humor la historia argentina? Aunque creo que esta pregunta se cae de madura, porque creo que así como la historia argentina es tragicómica. No sé si todos los países tienen como definición de su historia propia como país la tragicomedia, porque acá pasan cosas trágicas, pero pasan cosas que uno no puede creer que pasen. Es Argentina, no lo entendería, dice el dicho, ¿no? Claro, sí, o lo entenderías. Sí, a mí me interesa, de hecho, siempre que escribo procuro vincular la historia argentina, ver de qué nos habla en el presente, hablar de nuestro pasado. En este caso fue desde el humor, y me parece que hay una situación que tiene que ver mucho con el presente que estamos viviendo. Si bien es trágico, también nos permite desarrollar un humor bastante negro o bastante cínico, como para evidenciar o exponer a este tipo de personajes que son los de hoy, pero son los mismos de hace mucho tiempo, ¿no? Que ya vienen de antes, con ribetes o pensamientos que resuenan en personajes del pasado. Acá en el caso de Peteco es el personaje conservador rancio, incluye, yo me abrevo mucho en todo lo que uno va encontrando en el camino de la vida y con gente que va conociendo, pensamientos que va escuchando. Esa gente, viste, que añora, que lamenta que los ingleses hayan sido expulsados en 1806 porque seríamos otro país, ese tipo de cosas que son trágicas, pero también nos dan mucho de reír. Vos sabés que yo me detengo ahí en lo que decís, y vamos a hacer, yo te dije, vamos a hablar mucho más allá de la obra seguramente, porque con gente como vos, con personas como vos, hay que aprovecharlas y hay que ir por otros lados también para poder dilucidar muchas cosas. Esto dicho que por vos recién, que tiene que ver con que si los ingleses se hubieran quedado, etcétera, etcétera, creo que también en un momento dado tiene que ver con nuestro humor, y es una forma sarcástica de decir: estoy enojado con lo que pasa, ¿no? Me parece que es afrontar también, decir por qué no se quedaron los ingleses, como una expresión de bronca, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Si hubiesen quedado los ingleses, que eran gente seria, y no tener gallegos e italianos en nuestra sangre, otro sería este país. Pero también hay gente que lo dice en serio, ¿no? Hay gente que lo piensa de verdad, que lamenta que esto, digo, cuando Sarmiento trae las maestras para poblar el país, trae maestras inglesas o de Estados Unidos. O cuando piensa Sarmiento en la inmigración, piensa en la inmigración europea de Europa Central, no piensa en España o en Italia, que le parece, a pesar de llamarse Sarmiento, ¿no? Y después hay mucha gente que realmente lo piensa así, lo piensa sinceramente, espantosamente, claro, de una manera espantosa pero sincera. Vos sabés que Juan Leirado está haciendo una obra que tiene que ver con Sarmiento en el Centro Cultural de la Cooperación, y me parece una figura que es digna de destacar, y te quiero preguntar a vos, así como marcás eso de Sarmiento, digo, ¿le debemos cosas a Sarmiento, sí o no? Debe haber algo bueno y algo malo, ¿no? Porque digo, también, Martín, me parece que hay que llevar a la historia en la época en que esos personajes estaban, ¿no? Claro. A lo mejor Sarmiento no pensaría de esa forma hoy en día. No, claro. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Se comete el error muchas veces desde ciertos lugares, desde ciertas posturas ideológicas que yo las defiendo. Defiendo tener una postura ideológica, no me parece mal. Pero se comete el error de juzgar, pongamos a Sarmiento por caso, de juzgar a Sarmiento con unos parámetros morales y políticos del siglo XXI. Y eso es un error y es injusto también. Sarmiento ha dicho cosas tremendas, ¿no? Sobre los indios, sobre los gauchos, claro, un montón de cosas, pero también ha hecho cosas fundamentales para el país, que tienen que ver con la educación pública, y es un escritor descomunal. Entonces, cuando veo cierta gente tirarse contra Sarmiento y acusándolo de algunas cosas, digo, es un grado de ignorancia sobre la importancia de Sarmiento. Coincido. Que lo minimiza hay que regar la pampa con sangre de los indios, ¿no? Se lo minimiza eso,
y juzgándolo desde una mirada del siglo XXI que nada tiene que ver con lo que era el espíritu de la época en ese momento. Coincido totalmente con Martín con lo que vos decís. Volvemos a la obra. Antes de que me presentes, ya sabés que acá todos los directores, actores, escritores que pasan por el programa tienen una especie de, ¿viste cuando traes el vinito a la cena para traer un presente? Bueno, acá les pedimos a quienes invitamos que traigan temas musicales de artistas que les gusten escuchar. Pero claro, antes de escuchar el tema musical, me interesa saber por qué elegiste los artistas que elegiste. Vamos con el primero, Martín. ¿Cuál es? El primero es David Bowie, me parece un artista maravilloso, es un músico que yo amo. Amo por la versatilidad que tiene, por ser un tipo que nunca se casó consigo mismo, ¿no? Siempre se fue reinventando en toda su trayectoria, pasando de un personaje a otro, un tipo de música a otro tipo de música, casi nunca repitiéndose y haciendo canciones maravillosas y temas maravillosos hasta el final de su vida, ¿no? Que su último disco que él hace ya cuando estaba muriéndose, se organiza todo de tal manera que saca el disco, cumple años y pocos días después muere. Un disco que organizó hasta el final de su arte, y elegí la canción Héroes. Bien. Que es una canción que es de las primeras canciones que escuché y que me encantaron, y que tienen que ver, que surge la historia ahí sobre que él estaba en Berlín, en su época de Berlín, que estaba instalado allá, y ve una pareja besándose al lado del muro, junto al muro, y a partir de esa imagen, de esa pareja enamorada besándose junto al muro de Berlín, que dividía a las dos Alemanias, él escribió esta canción. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Martín Ortiz, director, autor teatral, director de Museo Pérez Fort,
eligió a David Bowie y Héroes, lo que está sonando aquí en Agenda Indie, como tema y como artista que para él forma parte de su referencia seguramente a la hora de crear. Y yo quería preguntar, a raíz de lo que estábamos hablando, Martín de Sarmiento, que me pareció interesante, saber, me acuerdo del personaje que me decís, Peteco, que en Otro Día Perdido, en el programa de Mario Pergolini, hay un personaje hecho con inteligencia artificial respecto de esa época, ¿no? Del tipo que hereda fortunas, de los tipos bien, digamos, de la sociedad, sí, y de la alta alcurnia porteña, ¿no? Y lo tienen como un personaje muy, muy pintoresco. Asusta el realismo de la inteligencia artificial. ¿Qué te pasa con eso a vos como director de teatro? Que, a ver, si bien el teatro, porque necesita de las personas en cuerpo y alma arriba del escenario, a mí me asusta que la inteligencia artificial en algún momento también vaya por el teatro. Digo vaya por como si fuera algo muy malo, ¿no? Porque debe tener un aspecto bueno como toda la tecnología. Quiero saber qué te pasa a vos como director cuando ves, por ejemplo, que un actor es reemplazado. Te pongo este caso porque quienes lo puedan ver, mi madre, ponele, de 94 años, sí, ve eso y dice, es una persona, es un actor. Y es algo que no existe. Sí, ya hace bastante tiempo, hace bastantes años, no me acuerdo cuántos. Es una de las secuelas de Star Wars, pero ya yo creo que son de las que se hicieron ya en este siglo, de las últimas. Aparece Peter Cushing, que era un actor estadounidense o inglés, que es muy de películas clase B, de terror, que él trabaja en la primera que salió, que no es la primera de la Guerra de las Galaxias. Y vuelve a aparecer él, pero él no es él, había muerto hacía un montón de tiempo. Y aún no sé cómo hicieron eso, no era inteligencia artificial, sino algún tipo de efecto especial con el cual lo construyeron. Y ahí se generó una verdadera polémica con la familia, porque la familia no había otorgado derechos para que eso sea la imagen del actor. Claro, lo mismo ocurrió con el actor de Rápido y Furioso, el rubio que murió, Paul Walker. Y claro, estaban por hacer una nueva parte de Rápidos y Furiosos, pero esta vez con él creado por inteligencia artificial. O sea, es un montón, porque ya está, el personaje en la historia murió. Mucho. Claro, es mucho. Pero digo, lo que vos decís. ¿Crees que el teatro está exento de eso por ahora? ¿Está zafando, entre comillas? Yo creo que va a zafar de eso. Yo creo que es un poco como vos decís. El problema no es la inteligencia artificial, sino el uso que se puede hacer de eso, ¿no? Como el problema no es la tecnología si es mala o no, sino el uso que se hace de la tecnología. Para mí, bueno, el teatro ha sido amenazado durante toda su existencia, ¿no? Sobre todo en los últimos 150 años. La fotografía, el cine, todo lo iba a reemplazar, las plataformas. La televisión, todo lo iba a reemplazar y no ha sido reemplazado, ¿no? Es irreemplazable, es algo que no puede ser reemplazado para mí. En tanto, sí, por ahí te pueden hacer como hacen ahora, que vuelve Soda Stereo con el holograma de Cerati, una cosa espantosa. Pero uno sabe que al estar viendo una obra de teatro que no está el cuerpo presente ahí, claro, uno necesita ver ese cuerpo presente, tiene volumen, que tiene fisicidad, que al ver un holograma o algo que tiene que ver con inteligencia artificial no es lo mismo. Sí, he empezado a ver experiencias de gente que escribe con inteligencia artificial. A mí me parece un espanto. Me parece que hay algo de la creatividad, del mundo que uno tiene, del background, de lo que uno tiene de formación, que aparece siempre en la creatividad, que eso quizás se pueda imitar con la inteligencia artificial. Me parece que lo rico es que un escritor se ponga a escribir y saque su mundo afuera y deje que ese mundo se vuelque en lo que está escribiendo, y no apelar a una inteligencia artificial para ver cómo resolver una historia que no sabe cómo resolver. Eso me parece Martín, patoso. Llega el momento de presentar el otro tema que nos trajiste. Vamos a ponerle otro poco más de música a la noche de Agenda Indie aquí en Indigo Radio. Contame, ¿qué más vamos a escuchar y por qué? Y lo otro que elegí es Los Piojos. El tema se llama Buenos Días, Palomar. Los Piojos, yo soy de Ciudad Jardín, así que los conozco a muchos de los chicos de Los Piojos, los conozco desde muy pequeños, hemos sido amigos y jugado al fútbol allá en Ciudad Jardín mucho tiempo. Y Buenos Días, Palomar es un tema que habla sobre Ciudad Jardín y nombra un montón de gente conocida, cosas que hemos compartido, anécdotas del barrio que hemos compartido, y hasta hay una alusión a mí que yo no me enteré hasta que no me explicaron. Así que es un tema que a mí me gusta mucho porque habla de nuestra infancia, nuestra adolescencia y de lo que vivimos allá en ese barrio, allá por los 80 y pico. Un
barco vikingo va surcando el Maldonado para allá, para allá. Lluvia negra, lluvia como piedra en la vela de metal. Desiertos y una calle azul de invierno y el motor de un avión. Algo es extraño, todo está como hace años, como ayer, como hoy. Te veo sonriente con la inglesa ahí enfrente. Se siente en tu ropa liviana. Si estás al campito, polvo y cielo de un fulbito sin final, sin final. Paredes de fuego en los cardos en enero y escapar, escapar. Vamos a la vez, una mañana tus ojos miel y tu paladar. Beto se despide y Firula es que lo sigue, mírenlos, mírenlos. Fondo de la escuela, alguien prende
dura como piedra en la vela. Nos vinimos a Los Piojos a un tiempo que vivió Martín. Digo, yo también, cuando tenés una banda musical que es amiga tuya, la vida es distinta. Yo también la tengo. Entonces, vas por la vida tratando de que lo conozca a todo el mundo. A Los Piojos no hace falta, obviamente. No hace pero falta. digo, forma parte de la banda sonora de tu vida después, porque los vas eligiendo siempre que tenés que elegir. Elegís algo que tenga Sí, que ver sí. con el afecto, ¿no? Porque además compartiste un montón de cosas con ellos, Claro. en momentos iniciales de la banda que otros no compartieron, entonces es lindo ver cómo todo evolucionó y ver que ahora, no sé, Andrés, para mí es Andrés, va y te llena estadios, entonces hay un disfrute ahí en lo que logró el amigo que está buenísimo. Tal cual. Después que terminemos, me hiciste acordar, ya que estamos, te voy a hacer escuchar cuando terminemos de charlar nosotros, una banda justamente amiga, porque son mis amigos, son de Mendoza, hacen Ajá. electrofunk, son más nuevos, digamos, en cuestión contemporaneidad con Los Piojos, y está bueno, vamos a presentar bandas de amigos, ya fue, no hay nada que hacer. Buenísimo. Martín, Es lo quiero que- saber, ¿te es la que gusta va. contar la historia? ¿Te gusta hablar de historia cuando escribís teatro? Mira, sí, hace tiempo que estoy como, lo que estoy escribiendo tiene que ver, está siempre como bastante vinculado con la historia. Cuando me puse a escribir, sobre todo ahora hace unos años, 10 años, ponele que estoy más escribiendo y dirigiendo, la primera obra que escribí de este tipo se llamaba Cisneros, una tragedia argentina. Y sucedía en 1830, y era la historia de un hijo del virrey Cisneros que se quedaba acá, una especie de rey Lear. Y eso me vinculaba, si bien sucedía todo en 1830, vinculaba, agarraba cosas de nuestro presente o del pasado más reciente sobre la dictadura y las mezclaba con esa situación de aquellos tiempos, y me divierte y me parece que la historia siempre está dialogando, ¿no? No es una historia que está en el pasado y que nos habla del pasado, sino podemos encontrar las vinculaciones con el presente. Y después últimamente sí escribí La noche está muriendo, que es un encuentro entre Lorca y Girbu, que también tiene que ver con la historia. Y bueno, ahora en junio estrenamos en el Centro Cultural de la Cooperación una que se llama Telefonistas, que es sobre algunas telefonistas en la Casa Rosada el día del bombardeo de la Plaza de Mayo. Ah, Entonces, mira. me interesa esa visita a la historia. En general me interesa mucho como lugar, no como hacer teatro histórico o documental, sino como punto de partida para crear y para armar una ficción en la cual hay elementos históricos, pero que no es necesariamente una historia histórica, vaya la redundancia. Vos valga sabés la que el año redundancia. pasado otra obra de teatro independiente tocó ese tema del bombardeo a la Plaza de Mayo, cosa que me parece mira. interesante desde el punto de vista de uno Sí. de los, creo que del piloto del avión, Ajá. tocado desde ese lado. Me pareció, a ver, que esto tiene el teatro independiente, que va por lados que el teatro por ahí convencional o el ON Corrientes no puede ir por una cuestión de que busca otras cosas aparte de mostrar una obra de teatro, Claro, sí. pero busca un rédito a nivel producción mucho más importante. Acá el teatro independiente se va más para el lado de poder contar cosas que no son habituales, y me parece bárbaro lo que puedas hacer con el bombardeo, que no está revisado lo suficiente, me parece, por la historia a través de lo artístico, teatro, cine. No, incluso a través de la discusión tampoco, ¿no? Nunca Claro. se habla de eso. Se habla mucho de los 70, de la violencia política de los 70 y demás, pero nunca se habla de eso, Ajá. que me parece bastante sintomático, ¿no? Los que se llenan la boca hablando de la violencia en la década del 70 son los mismos que se callan para hablar del bombardeo de la Plaza de Mayo. De eso nunca se acuerdan. De ese Martín. atentado terrorista nunca se acuerdan. ¿Cada pueblo tiene gobierno que se le parece o que se merece? Cada uno tiene el gobierno que votó. A veces, Ya lo digo, en pero este los caso, políticos no salen de un repollo, sea del sector que sean. Digo, la pregunta, si querés te la cambio, y como estoy charlando con alguien que escribió una obra de teatro revisando la historia, me parece súper interesante preguntarte por qué crees que la sociedad argentina está parada donde está parada ahora, a nivel gobierno, a nivel historia. Algo se hizo mal antes también. Sí, es probable que algo se haya hecho mal. Digo, tampoco el hecho de que algo se haya hecho mal antes, como me daría la conclusión de que tendría que gobernarnos este como gobierna. Me parece que hay algo que va mucho más allá de lo que se hizo mal antes, que es verdad, hay algunas cosas que no funcionaron, pero me parece que también hay medios de comunicación, poderes reales que influyen a través de las redes sociales. Hay mucho más material como para influir en la opinión pública que antes no había, y de todos modos ese tipo de gobiernos llegaron igual. O sea, yo ahora veo gente
que la entrevistan. Ayer veía una persona que la entrevistaban, más allá de la posición política de cada uno, y la mujer decía, bueno, este gobierno no me gusta nada, pero odio el peronismo, yo el peronismo, no, odio el peronismo. Entonces cuando empezaba a hablar, dice, sí, no, pero yo en sí, bueno, sí, en la época que Cristina se ganaba más, sí, cobraba más, me iba bien el negocio, vendía mucho más. Y ella sola dijo, y en la pandemia me salvaron, porque mi pyme se fundía y me salvaron. Sin embargo, Bueno, los pero a ver, seguían por informando ejemplo, que ella los odiaba. ¿Entendés? yo te Como una planteo mi cosa caso. muy Vos sabés loca, que no es habitual que charlemos de esto del programa porque nunca lo llevamos por ese lado, pero quiero aprovecharte a vos porque estás metido en contar a través del teatro partes históricas. Yo como libre pensador, porque aplico esto del libre pensamiento tanto a lo que hago como periodista como a mi vida como ciudadano. Libre pensador significa a ver qué me propone uno, qué me propone otro. Pero Claro, también obvio. me he dado cuenta, Martín, que esta es una sociedad que usa el voto para castigar. Y cuando Sí, usas el voto para es un castigar, error. me parece que siempre vas a estar castigando con otro que a lo mejor ni te convence, porque yo, por ejemplo, nunca hubiera votado este gobierno, esto lo digo, no tengo problema, pero digo, porque, a ver, no votamos proyectos, votamos que el otro no vuelva a tener poder, que es distinto. Claro, viste como hay mucha gente que no vota por convicción. Claro. Y no una convicción positiva. Voto esto porque a mí me representa esto, bien o mal, no importa. Me representa esto, bueno, lo voto pero hay gente que vota en contra, esto que vos decís, no vota a favor de algo, que es como debería Claro, funcionar la por eso digo, democracia. voto castigo. Vota en contra. Claro, vota en contra de algo porque como esta mujer decía, no los odio. Pero vos la escuchás y decís, pero pará, ¿cómo es que odias? Me parece interesante como personaje. Tenés un personaje que odia a una persona que le dio, de la cual dice que le hizo bien. Entonces, ¿cómo es que lo odias? ¿Cómo puede ser que si te estás diciendo que vendías más, que tu empresa andaba bien, que ganabas más dinero, que te la salvaron porque en medio de una pandemia que casi quebrás, pero los odio? Entonces hay algo ahí que, Claro. que por algún lado entró eso. Volvemos al ADN no sé por argentino dónde. igual. Volvemos al ADN. Es parte de nuestro ADN, creo yo. ¿Vos no lo ves así? Esta contradicción, Sí. esto de... Así como Sí, somos no- apasionados y somos grosos en un montón de cosas, creo que como sociedad internamente tenemos un montón de cosas todavía por aprender, ¿o no? Sí, eso me parece que toda la sociedad. Sí, pero sí, lo que tenemos es como una cosa cíclica en nuestra historia, que en los que tenemos algunos años más que los pibes, las hemos vivido. Claro. ¿No? Pero todo vuelve siempre, todo vuelve y cada vez más en términos, como más parodia, ¿no? Esto como el regreso de este Claro. tipo de que nos gobierna ahora, es como un regreso, otra vez esta gente. ¿Cómo Tal puede cual. ser? Pero para eso está el teatro. Me parece que para eso Sí, está el obvio. teatro, para la resistencia, para la reflexión, para no imponer ideas, sino Claro. para hacer ver y mostrar cosas. Yo vengo de ver cosas maravillosas, como por ejemplo los otros días atrás, semanas atrás, fui a ver una obra que se llamaba, Diego se llamaba porque ya no está en cartel, El Alambrado, que revisaba Ajá. a través de una apuesta totalmente audiovisual y teatral, o sea, combinando los tres artes, hablaba de un asesinato de un mapuche Ajá. y cómo fue tratado ese tema a nivel judicial, periodístico. La verdad que me parecieron obras, y aparte la obra tenía una apuesta hermosa. Digo, Ujú. qué bueno que esté el teatro para esto. Por eso que me parece que Museo Beresford, en tono de comedia, sirva también para revisar un poco de la historia. Contame quiénes están arriba del escenario, quienes me Arriba quieras del escenario. mencionar fuera del escenario también vale. Los días que podemos ver, a qué hora, Museo Beresford. Museo Greford está los domingos a las 20 horas en Hasta Trilce, Masa 177. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral y el elenco está conformado por Cristian Sabás, Mario Petersini, María Forni, Carolina Guevara y Patricia Guillermina Rosas. La escenografía y vestuarios de Jorgelina Repons, la iluminación de Dorsa Figueroa, la producción de Alejandra García, la asistente de dirección, una genia total, es Keila Reynoso. Creo que no me olvido de nadie, siempre me olvido de alguien. Bueno, yo que lo escribí lo dirigí, pero siempre me olvido de alguien. Y estamos ahí los domingos a las 20 horas. En principio durante todo mayo seguimos y después ojalá podamos retomar más adelante. Vamos a ir a ver Museo Beresford. Martín es de esos directores que sabe con quiénes trabaja. No todo el mundo se acuerda así como se acaba de acordar de todo un equipo muy grande. Y lo que habla de tu memoria también, ¿no? Yo no llegaría a repito. He cometido errores de olvidar gente que después me dice, che, sí. cuando la vi, me la olvidé y me quiero matar. Por Martín eso a veces Ortiz, prefiero no decir nada, ¿viste? director y autor de Museo Beresford,
nuestro invitado, el segundo. Enseguida vamos a hablar de cine independiente aquí y con temas fuertes aquí en el programa. Pero yo le dije que a Martín le iba a hacer escuchar a mis amigos también, así como él me hizo escuchar a los piojos con los que jugaba al fútbol. Yo te cuento que he tomado unos ricos vinos Gracias, Martín, primero, Gracias por haber pasado por el programa. Un gusto haber charlado con vos. Igualmente para mí. Kuzmama, ya saben que soy amigo de los Kuzmama y suenan ahora en Agenda Indie. Los colores te iluminan y te veo feliz. Cuando siento que me miras, yo me pongo feliz y empiezo a volar muy alto, a volar. Empiezo a volar muy alto, a volar. La magia de tu sonrisa viaja dentro de mí. Creo es lo que me anima y me pone a vivir y empiezo a La Agenda Indie. Y nuestra segunda invitada de la noche va a cerrar la noche, una directora de cine y guionista también de la película de la que vamos a hablar. Y una película que ojalá dé que hablar porque invita al debate, porque es un tema que está candente, lamentablemente, que hemos conocido algunas otras películas hechas de otra forma respecto a este tema, también lo vamos a charlar con ella. Yaya Miranda es la directora de Lo Habrás Imaginado, una tremenda película que ya tuvimos oportunidad de ver. Tremenda, digo, en el sentido de un peliculón, como se dice, pero también tremendo el tema.
vamos a entrar. Primero vamos a saludarla, Chaya. ¿Cómo estás, Chaya? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la nota, por la conversa, por querer conversar de la peli, ya es un montón para mí. Hace mucho, uno que está acostumbrado a ver obras de teatro, películas, hace mucho que no veo una película tan impactante, quizá porque también el tema es impactante, y creo que no hay nadie que se quede ajeno cuando se habla de la trata de menores. Digo porque en estos últimos tiempos hemos conocido casos que nos han llevado a preguntarnos qué está pasando, porque hay un mundo de adultos que están convertidos en demonios y que violentan a la niñez, pero no solamente en Argentina, ¿no? Supongo habrás visto Sonidos de Libertad y otras películas que se pueden hacer. Y quiero saber qué te motivó a hacer esta película. ¿Dónde parte la idea? Parte de varios lugares. Por un lado, viste que cuando te hacen muchas notas, hay preguntas que se repiten, pero en tu caso me voy a ir como a la semilla de la semilla. A eso me refiero. Claro, la semilla de la semilla es que yo estaba en un cumpleaños de esos que estás acompañando a alguien a ese cumpleaños, pero que en realidad sabes que pasas un rato y te vas. Y allá en un jardín lejano veo un tío con un niño de 3 años abordando su cuerpo de manera incorrecta, como agarrándolo de la pelvis, como rompiendo una distancia óptima, que para mí es como, no importa qué familiar seas, digo, el cuerpo de un niño es el cuerpo de un niño, hay una forma de tomarlo o no, y el niño que está disponible para jugar con su familia porque está en confianza, hace una gestualidad que marca que hay una distancia óptima que se rompió. Y yo estaba sentada observando en silencio eso y mi cuerpo fue antes que mi cabeza y lo increpé, digamos. Le dije, es incorrecto cómo estás tocando a este niño. Es mi sobrino. Le dije, es un niño. Entonces se generó una situación de mucha tensión porque yo era casi una extraña para ese señor. Y hablé con la madre y le dije, tenés que abrir los ojos, abrirlos en serio, ¿no? De repente fui como la disrupción de esa noche. Por supuesto pasaron 10 minutos y me fui. Pero después de ahí surgió una pregunta que es que dije, ¿cuánta gente que conozco vivió situaciones complejas en reuniones, en lo social? ¿A cuánta gente se le rompió la distancia óptima con un otro? ¿Familiar, no familiar? Y ahí empecé a hacer estadísticas y me encontré con que la mayoría de la sociedad vivió situaciones incómodas que no tienen que ver con el respeto corporal ni con el respeto a la intimidad y a la sexualidad. Porque justamente si fuéramos una sociedad que respeta nuestra intimidad, nuestros derechos humanos no estarían en riesgo nunca, jamás. No habría forma de vulnerar un derecho humano, porque todo parte de la intimidad. Y esto te lo puedo decir con el diario del lunes, habiendo avanzado en mi carrera, habiendo hecho otros proyectos que tratan de la intimidad, digo, y habiéndome formado en sexualidad también. Creo que hay algo del derecho de un cuerpo y del poder de un niño que es la fundación de una sociedad. Totalmente. Por eso es tan abusado y vapuleado el cuerpo de un niño, porque un ser humano roto, un ser humano precarizado en su autoestima es manejable. Ahora, un ser humano íntegro, cuidado, empoderado, sí o sí va a construir otro tipo de sociedad, ¿no? Entonces creo que empecé a hacer una estadística, me di cuenta que había un montón de personas que habían vivido situaciones, pero no solo con la familia, más allá de que me encontré con estadísticas con que el 80% de los abusos son intrafamiliares, y eso es un número horroroso que habla de la naturalización del cuerpo de los niños y de una situación de permiso a invadir esa corporabilidad. También creo que hay algo muy, muy, muy fuerte que tiene que ver con una naturalización como social, ¿no? Humana, como que hay un cuerpo que se puede tomar, hay otro cuerpo que se puede tomar. Entonces eso me llevó a investigar, a meterme en el Congreso contra las Mafias en Argentina, que me abrió las puertas Nico Fedor Sulzik, que era la mano derecha de Pino Solanas y fue el editor de la peli, un tipo interesantísimo del mundo del cine, con un laburo social enorme, y es un gran amigo además, yo lo quiero mucho. Así que bueno, en ese sentido fui como investigando, me entrevisté con Pelón y fui como, me junté con fundaciones que ayudaban a niños y me encontré con casos de la historia argentina, de gente que supuestamente era solidaria y en realidad tenía una red de pedofilia detrás. Digo, después vinieron los casos internacionales, que por ahí hay muchos en boga, los casos nacionales, digo, después vinieron los datos, ¿no? El trabajo de dato duro
que todo guionista, todo autor tiene que hacer para escribir sobre cualquier tema. Digo, tenemos que primero ir a las fuentes para que Claro. luego la creatividad... Que es una tarea tenga periodística función. casi, ¿no? Es una tarea periodística, Sí. es tarea periodística, no casi. Mira, el guionista es un periodista. Claro. El guionista es un periodista. Y a mí eso me encanta como tarea, porque como guionista tenés que tener algo que no hay forma de que tengas de otra manera. Tiene que ser innato, que es la curiosidad. Ujú, ¿Viste? tal Te cual. tienen que dar ganas de saber de, no sé, de cómo Claro. se descompone un cuerpo, ¿viste? En tal Ujú, circunstancia. De qué Pero- pasa con tal sustancia en el intestino. No sé, Claro. cualquier cosa. Chaya, yo me quedo impactado con una frase que fue la respuesta de esta persona, es mi sobrino. Y yo digo, wow, qué visión tan diferente a la de uno, por ejemplo. Yo tengo Total. 3 sobrinos, Sí. que ya son adolescentes, ya son grandes, pero en los momentos de niñez, es como que aparte te cambia la visión los sobrinos y los tomás como lo que son. Es una especie Total. de hijos. O sea, son Total. los hijos de tus hermanos y son casi tus hijos. Y por eso también vas a casi emplear el mismo resguardo de todo lo que sea, ¿no? Y de cuidar eso que vos decías, ¿no? Qué diferente, digo, porque yo fui criado de una manera totalmente distinta. No sé si pasa por la crianza, lo que te quiero decir es, a un sobrino lo cuido como si fuera un hijo, no lo tocaría, Claro. o sea, no se me ocurre... o sea, Ahora, ¿sabés qué es lo más grave de esto? Que esa persona que estaba como jugando con los genitales del niño, los estaba Claro. como agarrando, ay, ¿qué pasa con esto? ¿No? Estaba jugando así con el niño de 3, 4 años. Esa persona tiene también un cuerpo precarizado, que le hizo creer que esa es una forma de contacto. Y esa es una forma de abuso, no es una forma de contacto. lo que no lo Ahora, entiendo. ¿cuál es la historia de ese tío? ¿De dónde viene ese tío? Claro. Ese tío, ¿qué le hicieron? ¿Entendés? Que es una cadena el abuso, generalmente. Es como, Sí, sí. hay una falta de respeto sistemática sobre el cuerpo de las personas, que es también social. Entonces es como la intimidad y la sexualidad está muy cerca de todo lo que somos como sociedad, ¿viste? Ahí hay un asunto muy difícil de masticar, de pensar, de respirar. Es Seguro. muy complejo. Uno que ha visto la película, te prometo hacer todo lo posible por no spoilear, pero sí hablar de, por ejemplo, a mí me pasó algo cuando terminó la proyección de la película, y vamos a hablar de lo que es la parte actoral, y ya vamos a entrar Sí. en algunos detalles de los que ha hablado la misma Chaya, así que vamos a Sí, poder obvio, hablarlo. obvio. Salí de la proyección bastante movilizado, y abro la puerta y estaba Diana Lamas de frente. Diana Lamas, le cuento a la gente, es la protagonista de la película. Sí, sí, Que sí. entregó en cuerpo y alma, porque se entregó en cuerpo y alma, la miré, le hice una reverencia como quien hace una reverencia a una diosa y le dije, increíble lo que acabo de ver. ¿Por qué? Porque lleva la historia y uno, cuando vean la película, van a ver y se van a explicar mucho después por qué el personaje es como es el de Diana Lamas. Me parece Sí. que fuiste por un lado, me parece que lo que lograste con la película, Chaya, es que no usaste chicos para trabajar, no convocaste chicos y vos lo explicaste también por qué, y eso me parece un doble logro, porque mostraste a los adultos. Sí. Sí, porque el tema es de adultos y porque también yo creo mucho en lo que dice Wim Wenders. ¿Viste? Wim Wenders Sí. dice que los cineastas tenemos una tarea quirúrgica muy compleja, que es que si queremos decirle algo a la sociedad, por ejemplo, queremos ir en contra de la guerra, no podemos alquilar armas de utilería. ¿Viste? Claro. Es como... Tenés que... ¿Cómo haces para contar una película sin hacer apología? Esa es siempre mi tarea. ¿Cómo hacer que no sea una película para pedófilos esta? ¿Entendés? tal ¿Y cual. sabes qué es lo que más te impacta a vos y lo que queda en tu inconsciente para mí? Te lo digo como Psicóloga. con el diario del lunes, habiendo pasado mucho tiempo desde que terminé la peli, ¿no? Y pudiendo hacer una síntesis, que me hace bien hacerla con vos que tenés esta conversación tan grata. Yo creo que lo más fuerte de la peli es que vos ves el trauma implantado en el cuerpo de un adulto y eso te genera una empatía. Exacto. Tal cual. Porque vos estás rodeado de gente que pasó por esto y yo también. Y todos guardamos ese secreto, que en Tal cual. realidad hay cuerpos rotos alrededor tuyo. Ahora, verlo con ese calibre y ver el secreto que esa mujer guarda, que es terrible, porque es como Sí. la víctima que también fue cómplice sin querer serlo, pero que termina atrapada en ese lugar. Eso es lo que te duele. Te duele ver el tejido roto de ella. ¿Y cómo Verlo en siempre- carne, completamente. La historia la llevaste vos con tu cabeza a una familia como la que vemos en la película, o que van a ver en la película, o te basaste en algo muy real.
me basé en una familia, en un caso muy zarpado que me contó una psicóloga. Yo entrevisté muchos tipos de profesionales, desde especialistas en adicciones, porque muchas veces detrás de las adicciones hay como un gran secreto, desde especialistas en dinámicas familiares, especialistas en grupos, psiquiatras, gente que trabaja en los dispositivos de contención, como todo el equipo de Marta Peloni, que hace un trabajo enorme. La Peloni es una valiente, esa señora tremenda, una tipa que esa es una mujer valiente, es una mujer realmente valiente, yo se lo agradezco en los créditos, le agradezco profundamente todo el corazón que me dio, no solo toda la información. Yo creo que en este sentido me parece que hay algo que tiene que ver con ese lugar complejo, ¿viste? Perdón, me olvidé la pregunta. No, te preguntaba, hablábamos de que... se me vino, perdón. Hay un caso, el caso real, de cuánto de real tenía lo que veíamos. Sí, hay un caso muy fuerte de una familia de mucho dinero de Argentina, que el caso, por supuesto no voy a decir el nombre, es anónimo, es una familia más, pero era una familia de la alta sociedad que eran, como si yo te dijera, 6 hijas. Las 6 hijas habían sido abusadas por el padre y las 6 hijas dejaban a sus hijos con el abuelo que había sido su abusador. Por lo tanto, ese abuelo seguiría abusando. ¿Viste? Claro. Ahí y muy religiosos, ¿no? Como una religión muy dogmática. Entonces me sorprendió mucho como la abusada deja al niño y se replica. ¿Por qué? Y ahí empecé a estudiar muchísimo cuál es el mecanismo de la víctima para sobrevivir, que muchas veces se identifica con el victimario para no sentir. Entonces, ahí es esto que te digo, que los abusos se heredan para no recordar. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí hay algo re fuerte para pensar, re fuerte. Bueno, a ver, estamos charlando con Chaya Miranda. Ella es la directora y guionista, aparte de, lo habrás imaginado, una película que desde el jueves 14, ya le vamos a decir dónde lo van a poder ver, pero que es un thriller. Y acá viene la otra pregunta. Chaya, antes de que escuchemos un poco de música, aunque creo que se cae de maduro, ¿no? Porque es un ambiente que lleva a ser un thriller. No hay otra forma de contarlo. Sí. Da miedo. ¿Da miedo? ¿Decís que da miedo? No, pero digo, te metiste en un thriller decididamente y no en un drama de repente. A pesar de que lo hay, ¿no? No, me parece que un drama es intolerable para este tema. Mira. Me parece que es intolerable. Me parece que termina siendo sádico un drama. Bien. Y me parece que es más importante contarnos como sociedad y abrirnos los ojos y sacarnos las caretas. Qué bien. De que detrás de las patologías intrafamiliares lo que hay son circuitos de poder que son estatales también. ¿Entendés? Que son formas de gobernar una sociedad. Cuando aparecen las frases como ni la tierra ni el cuerpo de las mujeres son territorios de conquista, lo que está enlazando es eso, ¿viste? Es como tal cual. Cuando esa falta de cuidado sobre los recursos naturales, es falta de cuidado sobre los cuerpos, es falta de cuidado sobre todas las personas, sobre todas las generaciones, sobre nuestros abuelos, sobre nuestros niños, sobre la gente que tiene la posibilidad como vos de tener una familia que respetó su cuerpo y su integridad y que vos por lo tanto imitas eso, claro. Como la gente que ha nacido hacinada en un monoambiente, en una casa prefabricada y que tienen un baño para 20 personas y que matan a un familiar cada semana. Es otra historia, pasan otras cosas. Entonces digo, entender que hay un camino hacia el respeto que tiene que ver con poder integrar nuestra cabeza compleja y sacar un poco el velo de yo no voy a mirar para este lado. Mirá, ese lado está dentro de tu casa, está dentro de tu habitación. Claro, ese lado donde no querés mirar, eso que crees que es tan ajeno y que abusa a otro lado, es tu habitación, es tu velador, ¿viste? Chaya, acá todos los invitados, y se lo decía recién a uno de los invitados, a Martín Ortiz, director de teatro, es como que venís a una cena a la casa de un amigo y en lugar de traer un vinito traes una canción. Sí. En este caso, 2 canciones. Vamos a escuchar la primera que nos trajiste y quiero saber por qué la elegiste para presentarla aquí en el programa. Bien. Quiero que me cuentes cuál elegiste primero. Vamos con la que vos quieras, ¿eh? Y la presentás vos, tenés que trabajar acá. Lucy Patané de Las Dudas y las Deudas. Lucy Patané, primero me parece una música tremenda, es una violera tremenda, es una productora tremenda.
se produce a sí misma, tiene un concepto musical muy especial, muy, muy profundo. Me parece una artista tremenda, más allá de que hay temas de ella que preexistentes que están incluidos en proyectos que van a venir después míos, que ya están en postproducción y terminándose, y que entonces investigué mucho sus últimos discos porque estaba buscando cómo integrarla en algunas cosas. Su calidad sonora, su calidad musical, su calidad de composición, su rock de mujer, su rock punky de mujer, me gusta mucho. Me gusta, me lo pongo muchas veces. En el auto escucho mucho Lucy Patané. ¿Y el tema que elegiste? Y las dudas me parece, me levanta, me da adrenalina, me encanta manejar con ese tema. Me hace viajar, ¿viste? Me parece como... Es un tema que me pongo mucho en la ruta. A mí me gusta mucho manejar, soy medio tuerca en el sentido de que me gustan mucho los autos también. Y me gusta mucho como, no los autos tipo Colapinto, ¿no? Digo, sino que me gusta manejar, me gusta, Claro. el hecho de manejar, Exacto, me gusta Bueno. hacer maniobras, digo, me gusta la vehiculización de mi cuerpo arriba de un auto, ¿no? Muy bien. Y no le tengo miedo a los autos grandes, digo. Bien. Lo disfruto, No es sé algo donde manejar, me gusta mucho. yo me traumé cuando choqué, soy todo lo contrario a vos. No nací para ¡Ay, manejar, no! pero sí para escuchar música. Así que Lucy Patané suena porque le eligió Chaya Miranda, con ella estamos charlando. Sí, te encontré, pero el disparo sonó esta vez. Al fin, te encontré, pero el disparo sonó esta vez. Queremos más de tu atención, quitar las dudas y las deudas. Queremos más, no hay opción, morir la vida, morder la vida. Ni ratas, ni plumas, solo escombros entre los pies. Ni fotos, ni paredes, ni los planes que nos ataron alguna vez. Un combate a kilómetros. Sí, nos encontré y nuestra suerte no pudieron romper. Una revelación, un gran combate se ve desde un avión. Los pájaros migraron, evitando lo peor. Y así, en el centro, quemamos lo mejor. Queremos más de tu atención, quitar las dudas y las deudas. Queremos más, no hay opción, morir la vida, morder la vida, morir la vida. ¿Te gusta el indie, Chaya, no? Porque Lula Bertoldi es nada más y nada menos que la autora de la banda sonora de Lo Habrás Imaginado. Sí, me encanta. Lula Bertoldi me parece también una gran artista y un musicón hizo, porque tiene unos climas, la música, tremendos.
Qué bueno, qué Es laburo. una señora compositora. Yo te voy a contar la historia con Lula. A ver. Yo la llamo para Oscuras y le digo, mirá, Lula, quiero que hagas la banda sonora de A Oscuras. Y me dice, no, el que hace banda sonora es Nico, mi marido, Nico Sorín. No soy yo, tranqui, llámalo a él. Ya lo conozco a Nico, quiero que lo hagas vos, lo vas a hacer vos. Pero yo no hago bandas sonoras, me dice, bueno, ahora las vas a hacer. Yo creo que estaba tan segura de que era ella que no me pudo decir que no. Porque yo no le di mucho lugar a que me dijera que no. Eso fue en Oscuras, que de hecho es una peli anterior, donde fue muy lindo porque la guionista era Carla Scatarelli, la música la hizo Lula y yo dirigí, ¿no? Como 3 mujeres en ese triángulo tan importante que es la autoría. Sí, sí. Y me gustaba que esto, que la banda sonora, en el caso de Lo Habrás Imaginado, lo haga una mujer. Me parecía que tenía que haber otra cabeza femenina ahí, ¿no? Con la dirección de sonido de José Luis Díaz, tremendo director de sonido que ya falleció, pero que nos dio una mirada súper profunda sobre la peli, y él ha sido un gran maestro para mí del sonido. Yo cuido mucho el sonido de mis pelis gracias a él. Y he aprendido gracias a él, y laburo los planos sonoros con la misma importancia que laburo los planos visuales, gracias a él, a todas las enseñanzas que él me dio y a mi obsesión, por supuesto. Así que junto a José Luis Díaz hicimos un trabajo muy meticuloso y a la vez medido, ¿viste? No está excedido de banda sonora la peli. La peli tiene silencios, la peli mastica climas que tienen que ver con una música que está yendo a lo profundo sin ser barroca, ¿no? Como sin invadir todos los campos sonoros. Tal cual. Lula en ese sentido fue maravillosamente acertada. Yo confío mucho en ella, entonces creo que ella siente esa confianza y viaja, ¿no? Chaya, vamos al segundo tema que trajiste para que escuchemos. Y es una banda, Bien. y aquí trajiste rock. ¿Cuál es? Bueno, la banda se llama Eruca Sativa, que justamente es la banda de Lula Bertoldi, Claro. y el tema se llama No Pasarán. Vamos a escuchar a Eruca Sativa, dos artistas, o sea, Lucy por un lado y Eruca Sativa, no habían sonado hasta ahora en Agenda Indie, pero los trajo Chaya Miranda, y enseguida seguimos hablando de Lo Habrás Imaginado, un peliculón que ustedes desde el 14, no se pueden perder. Ya vamos a hablar de cuándo, cómo, y la van a ver, y van a ver una película increíble que aparte los va a movilizar. Amanecimos y el desencuentro es total. Somos lo mismo, yo también quiero respirar. Dividieron y no reinaron.
vencidos. No, no nos quieren unidos. Ves que somos parecidos. No. Por aquí no pasarán. Ves, no nos tendrán dormidas. No, no nos quieren unidas. Por aquí no pasarán. Aún nos queda la dignidad. Chaza, te preguntaba al comienzo si habías visto Sonidos de Libertad y después dijiste algo como que un drama en este tipo de casos es hasta perverso, ¿no? Uno cuando ve Sonidos de Libertad, esa película, yo a todo el mundo, cuando intercambiamos de opiniones, no hay uno que me diga salí deshecho, salí destruido. Estuve en el estreno inclusive con el director. Vos fuiste, como decías, por otro lado, para no justamente caer en eso de dejar desechos, sino dejar de verlo desde otro lado, ¿no? ¿Qué te pareció a vos Sonidos de Libertad tratando un mismo tema que tratabas vos? A ver, a mí me gustó la peli. Me parece que juega con otro lugar. Yo no creo en lo siempre, ¿no? Creo mucho en el proceso creativo de cada autor, cada autora. No creo que haya una sola forma de contar las cosas. En mi caso, yo lo que quería es que vos pongas la lupa en ese lugar donde no querés ver, que es como las consecuencias del secreto, del mundo secreto en una familia como la que se cuenta en la peli. Y en ese sentido, yo quiero que te vayas con una furia y unas ganas de construir un país mejor, que no te quede otra. Y lo lográs. Y ahí también me pasa algo de que a mí me gusta mucho la política. En mi casa se habla de política, se levanta la voz hablando de política. En mi casa todos desde chiquitos tomábamos mate y leíamos el diario. Bien. Me parece que hay algo del meter la voz y ojo, pensamos diferente, no pensamos todos igual. Mira, no somos de la misma mucho línea más interesante. política. Yo te quiero decir algo que a mí me pasó. Es que efectivamente vos lo que decís es que el objetivo está logrado, te dije yo, y me llamó la atención de que sea una investigación, y lo tomé como a lo mejor me equivoqué en mi visión, pero digo que la investigación que se ve en la película es paraestatal, no es el Estado movilizando recursos para luchar contra la trata. Me parece que también supongo que quisiste hacer una crítica porque es deliberado que es sea un poco y un poco. Un poco y un poco. Está buenísima la pregunta. Está buenísima, no me la hizo nadie hasta ahora. ¿Sabes por qué es paraestatal? Esto es interesante porque es investigación. Si ves la peli igual y conoces historia argentina, vas a ver guiños, ¿no? Hay guiños a situaciones que han pasado en diferentes generaciones y en diferentes épocas, sin nombres, por supuesto, pero hay guiños periodísticos, inclusive hay homenajes también, te podría decir. Pero volviendo al tema, a veces las investigaciones, cuando son muy profundas, cuando se está investigando un caso en el que vos sabés que va a haber algún sector del Estado que va a hacer resistencia o boicot, hay algo que se llama como si fuera la ex-CIDE, para sintetizártelo, que son gente que estuvo en el área de investigación para el Estado, en lo que fue anteriormente la CIDE, que queda en células afuera del Estado justamente para meterse en los casos más pesados. ¿Por qué queda fuera del Estado? Porque si no el Estado puede mancharlo. Entonces trabajan en realidad en secreto con el Estado, pero en el Estado figura como carta blanca, como que no se está tocando. Pero las células que están por fuera y que son generalmente gente pesada del área como de la investigación, que quedó manchada por algún caso y lo corren del Estado, pero en realidad sigue investigando. Que por eso el personaje de Guille, hay momentos donde se cuenta su pasado y se cuentan cosas turbias, porque justamente él queda laburando paraestatalmente, queda como un outsider, pero es una persona de mucho peso en la investigación a nivel nacional. Hablemos. Y por eso él para la pelota cuando se habla de narcotráfico, porque tiene clarísimo que hay lugares donde él no puede tocar porque se quema. No solo que se quema, sino que se le cae todo. Y es tan real como lo contás. Que no se pueden cruzar. Tal cual, es tan real como lo contás. Pero quiero ahora, antes de despedirnos, hablar del elencazo, porque yo les digo a la gente que yo, primero, cuando veía a Carlos Portalupi, que es el otro protagonista de la historia, Guille, el que acaba de nombrar Chaya,
uno dice, no se puede creer, estamos ante uno de los grandes actores argentinos. Qué tremendo, por Dios, qué tremendo. La verdad, uno ve la pantalla y yo no paraba de decir cómo puede ser tan natural y tan creíble lo que estaba transmitiendo, ¿no? Sí, porque hasta córtame, llora Jen. en un momento. Hay un momento de llanto que yo me quedo asombrado. Admiro tanto el laburo de los actores y quiero nombrar Sí. a los otros, pero querías decir algo. Perdón, te interrumpí. No, me parece que Portalupi, cuando leyó el guión, que fue hace muchos años, me hizo muchas preguntas del personaje. Y yo justo a Guille Guille y Abril los mastiqué, fueron como los gérmenes, ¿viste? Ese vínculo es el germen. Entonces hay algo como de que los conocía de punta a punta. Entonces Porta trabajó mucho ese personaje, como Diana, ¿viste? Lo masticó mucho. Después hay personajes muy difíciles que vas a seguir nombrando seguramente. Sí, bueno, pero aparte, les digo, van a ver a Mario Pasic en un papel que ya ha hecho muchas veces. No lo quiero develar a qué papel hace, pero ya ha hecho ese papel muchas veces Mario Pasic y le sale tan bien. María Ibarreta era una actriz que mi mamá veía en las telenovelas y siempre me quedó el nombre de María Ibarreta porque no es una actriz que sale a la palestra fácilmente. Se ve que indudablemente elige lo que hace y María Ibarreta Qué está... bestia de actriz. Qué bestia ¿Cómo? de actriz. Sí. Qué maravillosa actriz. Tremenda, tremenda. ¿Qué más? Esteban Prol y el inmenso Osmar Núñez. Tengo que decir ¿Viste lo que inmenso. hace Omar? ¿Cómo ¿Viste hiciste lo que para hace Omar en reunir la peli? a estos bestias, a estos monstruos de la escena? ¿Cómo hiciste? ¿Fue fácil? Mira, el guión les gustó mucho. Claro. Lo primero fue eso. A Diana y a Porta ya los tenía. Porque los llamé con mi segunda versión de guión. Y nada, y nos conmovimos y nos metimos a charlar y fue como re fuerte, ¿viste? Omar llegó después a jugarle el mejor equipo a Porta. Yo quería matices muy diferentes de actuación, ¿viste? Ellos son dos grandes actores completamente diferentes en el tono, ¿viste? Y se nota, sí. Y además, Omar tiene que hacer algo que es muy difícil, que tiene que ver con el metamensaje, con el doble mensaje, con la doble jugada, con hablar en código, con generar toda una situación de vínculo muy profundo con Portalupi, pero a la vez está sucio ese vínculo y a la vez no está tan sucio y a la vez hay una fidelidad a último momento, ¿no? Me parece que ahí yo agradezco mucho haberlos tenido ellos dos. Me parece que demuestran el talento argentino, ¿viste? Con Diana los tres es como... Sí, y bueno, sí, y la peli tiene mucho de no hay buenos o malos, hay gente más o menos enferma, ¿viste? También hay algo de eso. Bueno, nos vamos a despedir, se nos acaba el tiempo. Chaya Miranda, qué lindo haberla tenido después de haber visto este peliculón tremendo que les invito. Quiero que nos digas el día del estreno, dónde lo podemos ver, y yo auguro que después esté en plataformas para que llegue masivamente porque merece ser vista. Claro que sí. La peli empieza a estar a partir del 14 de mayo por ejemplo, en Salas Beaumont, va a estar a las 22 horas, vayan la primera semana. A partir del 14 de mayo necesitamos llenar esa sala para que después se amplíe otras. Va a estar el viernes en la sala Lúcida, que está en Cabildo 4 al 4740, que es una sala muy hermosa, independiente, donde va a haber charla, donde yo voy a estar ese viernes. La primera semana vamos a intentar acompañarla con elenco al principio, diferentes, no voy a estar yo todo el tiempo, pero seguramente va a estar Diana, va a estar Omar, va a estar Carlitos Portalupi, saludando a la gente, acompañando el cine. Después nos vamos a ir para Mendoza, nos vamos a ir para La Plata, vamos a ir recorriendo diferentes lugares. Empezamos en esos dos lugares de Capital y ya a partir del fin de semana empezamos a entrar en otras salas y volvemos a Capital también a estar en salas más alternativas. Lo habrás imaginado, desde mañana en los cines, por favor no se la pierdan, una gran película argentina dirigida por Chaya Miranda. Gracias, Chaya, qué lindo haberte tenido en el programa. Gracias a vos y gracias por difundir la peli y por haber entrado a mirarla en el cine, te lo agradezco mucho. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene nos vemos en la Agenda Indie, como siempre, apoyando el cine independiente, el teatro independiente y la música independiente. Hasta la semana que viene, sean libres, no den explicaciones a nadie. La Agenda Indie.
agenda indie. La agenda indie.